Tuve dos propuestas cuando era muy jovencito, con 12 y 14 años. Me dijeron, oye, ¿quieres entrar al seminario? Se te pagan los estudios y todo, y después si quieres ser cura, me asusté. Después con 14 años, 12 y 14 años, me hicieron la misma propuesta. Digo, oye, pero voy a tener que dejarme el bigote o algo, de que me ve esta gente. Y sí, me hubiera gustado ser sacerdote, no me hubiera importado. Porque tú eres creyente y de los que además eso lo llevas a gala. Sí. Procuro ir a misa, aunque parezca escandaloso, todos los días. Bueno, veremos el peso de la ley caerá sobre ellos. Tenemos que ver un adelanto tan solo de la magnífica entrevista que ha realizado Pepe Moreno a Juan Luis Calero. Pero va a ser... ¿Vemos un adelanto? ¿Un adelanto y venga, después? Pues venga, vamos a ver el adelanto. Tuve dos propuestas cuando era muy jovencito, con 12 y 14 años. Me dijeron, oye, ¿quieres entrar al seminario? Se te pagan los estudios y todo, y después si quieres ser cura, me asusté. Después con 14 años, 12 y 14 años, me hicieron la misma propuesta. Digo, oye, pero voy a tener que dejarme el bigote o algo, de que me ve esta gente. Y sí, me hubiera gustado ser sacerdote, no me hubiera importado. Porque tú eres creyente y de los que además eso lo llevas a gala. Sí. Procuro ir a misa, aunque parezca escandaloso, todos los días. Esto. Quiero que los niños de La Palma reciban muchos juguetes. 7:20, ya estamos de vuelta en BT6 y antes de irnos a publicidad estamos pendientes de ver esa entrevista de Pepe Moreno a Juan Luis Calero, y ha llegado ya el momento. Vamos a ver esa primera parte de esta gran entrevista de nuestro compañero al gran humorista y actor Juan Luis Calero. Juan Luis Calero es un personaje en sí. En realidad no sabes cuándo está en serio o cuándo va a responder uno de sus personajes. Hablar con él es muy fácil, lo van a comprobar. O al menos eso recuerdo de cuando me he visto con él a lo largo de la vida. Vive ahora en Fuerteventura. Ahí tiene su ventana, a la que se asoma cada día para reflejarnos lo positivo de la vida. Bueno, Juan Luis Calero, Santana. Santana. Porque la madre también tuvo algo que ver en este... Hombre, claro, María Santana Vizcaíno. Sí. Las Palmas, 1960, con lo cual ya los televidentes pueden sacar adelante el resto de la historia, de cuántos años tiene y demás. Un tipo que ha vivido en muchos sitios, Juan Luis. Nosotros nos conocemos desde chicos. Desde chico, lagunero, totales. Yo nací en Las Palmas, pero he pasado gran parte de mi vida en La Laguna y soy un loco de la ciudad de Aguere. Y sí, he vivido en diferentes lugares, hemos ampliado la geografía vital, en mi caso he vivido en Las Palmas, y luego en La Laguna y en Madrid. Entonces esa geografía vital hace que uno pues se anime en la vida y que los proyectos que aparentemente no se iban a realizar van tomando cuerpo con el tiempo. Pero en tu carnet de identidad, ¿qué pone? ¿Profesión? Pues no lo recuerdo, creo que pone periodista. En realidad mi vocación ha sido una vocación periodística desde siempre. He tenido, ahora que está la Cumbre Vieja ahí todavía en plena ebullición, recuerdo que cuando la erupción del Teneguía, ahí también hubo un destello, un despertar hacia el periodismo. Yo tenía 11 años y seguía también los incidentes del volcán, el día a día del volcán, porque me atrae siempre a la actualidad y me gusta hacer un tipo de periodismo que no se quede solo en la noticia, sino leerlo también desde la individualidad y desde lo social. Por tanto, hay una mezcla entre el humor, el periodismo y la curiosidad por el arte, ¿no? Que es lo que apuntaba. Yo en realidad no soy pintor, soy un curioso de la vida. Y entiendo también el humor como un ejercicio de modestia, siempre lo repito, porque realmente lo que tiene que ver con el sarcasmo o con la ironía, ese humor que busca víctimas no es mi modo de trabajo. Claro, te iba a decir, porque uno se imagina que algunas veces tú en tu casa, tú tienes 3 hijos, una mujer y
No y sale. dos nietos. Dos nietos. No me olvido de los nietos, que si no después nos van a reclamar, ¿no? Claro. Digo, que no sale los personajes, no contestan en un momento determinado. No, alguna vez sí, alguna vez lo reconozco, alguna vez sí. Sobre todo a mis nietos, para hacerlo reír, le hago voz, o le cambio voz y le hago narrador. En aquella noche, cuando llegó, le cambio voces, se ríen. Por los niños hago lo que sea, ¿no? Y entonces, pues sí, alguna vez, pero en casa yo no, en casa yo prácticamente no hablo. Yo he terminado, yo creo que la gran conclusión a la que he llegado en mi vida profesional es que yo hablo en la radio o en la televisión porque no hablo nunca en mi casa, entonces son canales de desahogo. En mi casa normalmente habla mi mujer, Magda, mi hija Silvia, que no para de hablar, y yo escucho, ¿sabes? Pero no ¿Y tú recoges de esas conversaciones algunos trazos para luego tus textos? Yo creo que es una especie de aprendizaje inconsciente, ¿no? Que cuando uno va de paseo, escucha a la gente, te llega esa información. Pero no, yo no estoy en alerta constante, sino vivo como cualquier persona, pero no tengo esa obsesión por estar buscando temas, porque los temas son infinitos y cuando me pongo a escribir el guión de La Ventana, por ejemplo, acuden a ti de una manera inmediata casi, sin hacer gran esfuerzo, porque lo haces con naturalidad y sin buscar pues grandes piruetas en el texto, ¿no? Cuando se habla de los genios, es un genio, no, es un trabajador. La gente cuando habla de genialidad no se da cuenta de que detrás de la genialidad siempre tiene que ver muchas horas de trabajo, porque si no, la obra tan ingente que tiene, tan grande que tiene Picasso, que tiene Dalí, o yo qué sé, o Antonio Tapia, que me encanta, no sería visible si no hubiera un trabajo, ¿no? Decía yo, actor humorista, me quedé corta, periodista, filósofo, pintor, un gran pintor. Sí, además, lo que pasa es que cuando uno está hablando con Juan Luis, parece que quien le va a contestar en un momento dado es alguno de sus personajes, ¿no? El señor, o la señora. Sí. Y por cierto, la señora te mandó un saludo y mandó un saludo a BTC en un momento dado de la conversación, pero que uno va buscando otra cosa, pero no se imagina a este Calero profundo y de gran pensamiento y muy ilustrado a la hora de hablar, ¿no? Claro. Juan Luis Calero es uno de esos artistas, como los hay en otros gremios, completos. Que haga lo que haga parece que lo va a hacer bien. Cuando se dedica a hacer el humor lo hace fantástico. Pintar, escribir. Yo creo que incluso canta fantásticamente. Es decir, es un artista completo, como lo puede ser Joaquín Sabina también. Que haga lo que haga parece que todo lo hace bien. Y es una fortuna tener artistas de este nivel como Juan Luis. Lagunero enamorado, pero sobre todo canario universal. Sí. Que vive en Fuerteventura. Sí, vive en Fuerteventura. La entrevista nos ayuda un poco a entender el humor de Calero. Se basa un poco también en esa hondura intelectual que muestra, ¿no? En esa vida interior tan potente que tiene, que es lo que le permite llegar a convertirse en 4, 5, 6 personajes, en políticos, en gente. A mí el personaje del venezolano, que es menos conocido, es el que más me gusta, me fascina. Me fascina esto de la mamadera de gallo y esas expresiones me hacen mucha gracia y hacer reír. Hay que ser muy inteligente para hacer reír. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a conocer un poquito más a Juan Luis Calero, la segunda parte de esa entrevista que ha hecho nuestro compañero Pepe Moreno. Los personajes que ha ido creando, porque a lo largo de la vida ha ido creando una serie de personajes, podríamos decir que son estereotipos, es decir, la señora es el estereotipo de lo que es Nuestra Señora, el caballero, Ezequiel, el Laja, todos esos son estereotipos. Pues sí, mi niña, sí. Hombre, yo todos los días veo buenas tardes, Canarias. Yo también, mi niña, porque yo veo a Rebeca, es una Rebeca de entretiempo. ¿Por qué te ha gustado siempre la broma? Todos esos personajes se han hecho gracias a la generosidad de los compañeros de la radio, porque la señora empezó siendo una especie de voz todavía sin personalidad, sin vocabulario, el caballero igual, y poco a poco en el día a día, tanto mis compañeros como uno pues va cogiendo información y va cincelando cada uno de ellos. Sí, son estereotipos, son personajes que en ningún momento son estáticos, sino que están constantemente
enriqueciéndose con vivencias, con lenguaje, con palabras, y a veces pongo en el borde del registro de cada uno de ellos, porque utilizo un lenguaje que no les es propio, pero que a veces pues el texto lo llevo así, porque a veces ocurre que quieres decir cosas tú y utilizar el personaje y lo pones en un aprieto al caballero, a la señora, a Diony. Por ejemplo, no sé, con el Diony es un retrato, una caricatura de lo que es nuestro Laja. Yo creo que es un personaje universal, como cada uno de ellos, la señora, el caballero existe aquí, en Canadá, en China, en Japón. Porque el Laja, ¿no? Como dices tú, pues su jerga es igualmente localista por un lado, pero es un personaje que tiene un alma muy tierna, y eso lo he podido comprobar, por ejemplo, las veces que he ido al Tenerife 2, al centro penitenciario que he tenido cerca a los presos, pues se mueren de risa cuando con Diony dice: no das más cuñas con la voz de la señora, hablo con Diony. Los personajes realmente tienen vida propia. A veces eso lo ha planteado pues Unamuno o otros pensadores, pero yo cuando termino en la radio o en televisión o en las actuaciones, que ya no subo al escenario, lo que hago es que me olvido, ¿no? Es como Clint Eastwood, ¿no? Cuando llega a su casa se quita las cartucheras. Imagínate que Clint Eastwood entra a su casa armado como un... ¿Y dónde te inspiras? ¿En qué te inspiras para hacer La Ventana? Bueno, la inspiración es la prensa diaria, ¿no? O sea, una de las claves de que los personajes hayan vivido durante tantos años en la radio y en televisión es que siempre han ido pegados a la actualidad. No son personajes, no son canarios que se han quedado enquistados o borrachos por la nostalgia o por una tradición. Que a veces hay que preguntar también por esa tradición cuál es su origen, porque todo lo que es una tradición no es bueno. Por tanto, esos personajes se alimentan y se inspiran en el día a día, en la prensa, en las noticias, dan una imagen, una lectura paralela, amable, con seriedad, y cuando se trata de abrir la ventana y dar un mensaje al espectador, pues hacerlo con esa cercanía y con ese rigor informativo y con esa responsabilidad que siempre se tiene a la hora de comunicar, porque soy un buscador de la vida, ¿no? Un buscador que busca respuestas, y que creo que en gran parte, dentro de mi modesta capacidad, pues esas preguntas pues han tenido una respuesta en diferentes campos, en la teología, en la filosofía, en el día a día de la vida. En fin, buscar el sentido de la vida. Yo creo que estás dando en una de las claves, porque uno va cumpliendo años y se puede desdibujar el sentido de la vida. Y como dicen algunos expertos, el sentido de la vida ya estaba desde pequeño. Las cosas que te gustaban de pequeño, escribir, mirar las aves, todo ese mundo contemplativo unido con el trabajo al final son los detalles que dan sentido a la vida. Pero es cierto que sí, que he estado buscando siempre, yo creo que eso lo hacen todas las personas, ¿no? Buscar el sentido de la vida. Hay que ver la paz que deja esta entrevista. Calero vive en una casa frente al mar, y ahí, entre barcas, me hizo una confesión que me dejó patidifuso: su relación con la religión. Tuve dos propuestas cuando era muy jovencito, con 12 y 14 años. Me dijeron: oye, ¿quieres entrar al seminario? Se te pagan los estudios y todo, y después si quieres ser cura. Me asusté. Después con 14 años, 12 y 14 años, me hicieron la misma propuesta. Digo: oye, pero voy a tener que dejarme el bigote o algo, de que me ve esta gente. Y sí, me hubiera gustado ser sacerdote, no me hubiera importado. Yo vengo de una familia cristiana, dialogante con otros acentos espirituales. Me encanta el resto de las religiones, esa búsqueda que cada pueblo o cada individuo realiza, ¿no? Sí, soy creyente y yo creo que eso es clave para que se transmita en alguna manera en mi trabajo, ¿no? Porque tú eres creyente y de los que además eso lo llevas a gala. Sí, procuro ir a misa, aunque parezca escandaloso, todos los días. O sea, que te reafirma, o sea, tú eres ahora un creyente sincero y total. Sí, ha ido a más, esto ha ido a más. Yo pensaba que con los años se iba apagando la fe, pero todo lo contrario, se va iluminando el camino y vas iluminando también tu mundo, la relación con los demás,
y ves en cualquier acto que hace cualquier persona contigo, pues ves la bondad y que en realidad uno es el resultado de toda esa cadena de bondades, en la que estás tú también, por supuesto, que me han hecho caso y que me han ayudado en mi trayectoria profesional, ¿no? Calero nos ha mostrado el otro lado de la vida, el optimismo que derrocha cuando habla, la profundidad de sus reflexiones y la cultura que atesora. Vive rodeado de imaginación, con la montaña detrás, la que hay en la tierra más orera, y delante con la inmensidad del océano. Y ahí lo dejo. Bueno, Pepe tiene algo que contarnos sobre esta entrevista, pero Pepe, ¿puedes esperar 4 minutos? Sí, Solo 4. Venga. Pausa y volvemos. Mi deseo de Navidad es que todos los niños y niñas sean felices y que se acabe el volcán pronto y tengan su casa para celebrar las fiestas navideñas. Todos los niños de La Palma quiero desearles feliz Navidad, que nunca pierdan la esperanza y la sonrisa y que el volcán pare ya. Te mando un besito. Ya estamos de vuelta en BTC. Antes de irnos a Publi, terminamos de ver esa entrevista que ha hecho nuestro compañero Pepe Moreno pues al humorista Juan Luis Calero. Yo no sé, Pepe, si lo que más te ha sorprendido es esa espiritualidad, ¿no?, de la que habló Calero al final de la entrevista. Hombre, hay dos cosas que me sorprendieron. Primero es la espiritualidad que él demuestra, eso de que quiso ser cura y que es de misa diaria en la actualidad, y lo segundo es la profundidad de los pensamientos con los que te está respondiendo, que tú vas buscando a un humorista que tiene algunos golpes, que saca lo mejor de cada uno, pero no te imaginas a alguien que tiene ese pensamiento tan profundo, ¿no? También tengo que confesar que en algún momento esperaba que me respondieran algunos de sus personajes. El Laja. El Laja me encanta. Sobre todo el Laja, es lo que a ti te gusta. Un hombre de fe que lee muchísimo, Sí. ha estudiado filosofía. Y luego, si me pintas un añadido, además, aparte de un poco de la riqueza de sus personajes y tal, aunque los personajes se repitan, los guiones cambian, la originalidad. Calero es una persona original y, sinceramente, esto es una opinión personal, en este mundo nos hace falta originalidad. Muchos han seguido sus pasos. Nos hace falta originalidad, autenticidad. La capacidad de observación, de análisis y de reflejo de la realidad, porque realmente esos personajes están reflejando la realidad que hasta su modo de vida, este modo de vida en Fuerteventura, me parece original. Me parece una persona original. Eso es muy necesario. ¿Sabes lo que es difícil? Hacer reír al abuelo, al padre y al hijo, siendo un mismo humorista. Eso lo consiguen muy poco. Y Calero tiene ese don, que hace reír al anciano, al padre y al niño. Yo no lo consigo con nadie. Sí. Pero no, él además... Es otra cosa. Fíjate que él, por ejemplo, dice que es periodista y en realidad está siguiendo la actualidad, ¿no? Es un cronista. Es un relatador, como diría Manolo Vieira. Es un relatador de la rutina aplicada al humor canario. Y eso es maravilloso. Sí, sí. Yo de todas maneras me ha sorprendido mucho esa capacidad de reflejo que tiene a la hora de tú preguntarle y que tenga unas respuestas bastante profundas, que no solo sean lo de siempre, que no caiga en los tópicos, que eso es muy difícil de conseguir cuando estás hablando continuamente con personas, y en el caso de Juan Luis es que me pareció una idea. Estaba cómodo contigo. Bien. Y se abrió y te contó pues aspectos que no conocemos de Juan Luis Calero. Oye, ¿te trajiste un décimo de Fuerteventura? No, de Fuerteventura no nos dio tiempo a traernos ningún ¿De décimo. dónde no los has traído ya? No. Bueno, pues mañana es el día de la lotería, por cierto, que si nos toca, nos verán aquí, porque somos profesionales. Claro. Si les tocan a ustedes, nos verán porque vamos a ir a buscarle. Mañana esperamos contar a partir de las 4:30 que cayó el gordo y abrimos la botella de champán, como hace Juanma, con el agua aquí en Canarias. Hasta mañana. Chao.